Ok, vamos a dar inicio al tercer y último panel de este seminario. Ciertamente es un placer para mí estar con tan distinguidos panelistas. Les cuento un poco, este panel, el objetivo es discutir cuáles han sido las contribuciones de América Latina a los temas de resolución de conflictos, tanto a nivel internacional como a nivel regional. Entonces vamos a discutir temas como cuál es la voluntad política de la región para resolver conflictos, cuáles son las capacidades o las déficits en capacidades de la región para resolver conflictos, etcétera. Básicamente vamos a estar viendo también casos particulares. Entonces, primero, a mi izquierda va a hacer su intervención el profesor Arturo Sotomayor. Él se va a referir a las contribuciones de América Latina en temas más específicamente a nivel de las Naciones Unidas y en temas de operaciones de paz. Después le voy a dar la palabra a Cecil o Arlene, quien se va a referir específicamente o a Cecil, bueno, a Cecil o a Arlene, vamos a ver quién se porta mejor en el panel. No, le voy a dar la palabra a Cecil para que se refiera al tema de Venezuela y básicamente a las respuestas de la región, pero a través de UNASUR, y después se va a referir sobre el tema de las respuestas regionales frente al proceso de paz en Colombia, es el tema de Arlene. Entonces, ese es un poco los temas que vamos a debatir. Yo solo voy a imponer dos reglas. Yo soy chilena, entonces tengo que decir algo de las reglas. Entonces, una va a ser el tema del tiempo. Tenemos que terminar a la hora y por otra parte, la verdad que es mucho más interesante la discusión y las preguntas y las respuestas. Entonces voy a ser un poco más estricta con los panelistas y darles un máximo de 20 minutos para así tener más tiempo para la interacción y el debate. Y lo segundo es que hablemos, la segunda regla es, que a mí es la que más me cuesta, es intentar hablar, divagar, más despacio, porque este panel va a ser completamente en español. Entonces vamos a intentar también presentar con un poco de tranquilidad. Habiendo dicho eso, le voy a dar la palabra a Arturo Sotomayor. Arturo Sotomayor es un conocido profesor, investigador que trabaja en la Universidad de Texas en San Antonio. Él ha trabajado y también ha trabajado en el CIDE en México, etcétera, en varias instituciones, y ha trabajado una serie de temas, entre ellos que me imagino que muchos de ustedes han leído su trabajo sobre los temas de operaciones de paz. Es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, te doy la palabra. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Eu não vou tentar falar em português, desejo primeiramente me desculpar, porque não tenho capacidade de falar portanhol hoje. Eu preciso mais dias de prática para poder falar em português. Então, vou falar espanhol, portanhol. Então, desejo também agradecer o convite que foi feito para eu estar aqui presente com vocês, especialmente a professora Cláudia, ao pessoal e a faculdade da PUC, a Mônica Hertz, da oportunidade de voltar no Brasil, onde eu comecei a fazer a minha pesquisa sobre operações de paz já faz mais de 15 anos. Eu fiz pesquisa precisamente aqui na PUC Rio, as minhas primeiras entrevistas com os militares, observadores militares, foram feitas aqui no Brasil. E foi precisamente lá onde eu aprendi a falar portanhol. Tá? Eu só que esqueci, mas não tenho prática. Então, vou fazer uma apresentação portanhol, espanhol, lentamente, evidentemente. Me foi dada a tarefa de falar sobre las contribuciones civiles, no militares, a las operaciones de paz. Creo que ya es bastante sabido que en los últimos años ha habido un aumento considerable en las contribuciones militares de América Latina a las operaciones de paz de Naciones Unidas. De hecho, entre el periodo entre 1994 y el periodo entre 1994 y 2010, el porcentaje de aumento de participación militar latinoamericana fue en un 20%, es decir, aumentó en un 20% las contribuciones militares a las operaciones militares de Naciones Unidas. Gran parte de esta contribución se debe al aumento de la contribución uruguaya, pero también al aumento de la contribución brasileña, particularmente en lo que se refiere a la operación en MINUSTAH. Otros países de América Latina que también aumentaron su contribución incluyen también Argentina y Chile, y le siguen también los países andinos como Perú y otros países centroamericanos como El Salvador.
Sin lugar a dudas, si nosotros contemplamos meramente en menos numéricos, la contribución latinoamericana a las operaciones de mantenimiento de la paz han sido casi en su mayoría militares. Ha habido muy poca contribución en cuanto a personal civil y hay todavía menos en cuanto a personal policíaco. Como ustedes saben, las operaciones de mantenimiento de la paz requieren pues, personal híbrido, militar, policíaco y civil, dado que las diferentes actividades que se realizan en las operaciones de paz tienen que ver con trabajo humanitario, con trabajo de orden político, con trabajo de reconstrucción nacional, así como con trabajo de mantenimiento de la paz y acuerdos internacionales, en fin. De ahí que no quiero yo explayarme sobre las contribuciones militares y quiero más bien hablar sobre cuáles han sido las contribuciones civiles que América Latina ha contribuido de manera directa, pero también de manera indirecta a las operaciones de mantenimiento de la paz. Y aquí realmente estamos en un territorio, para mí, al menos en términos de investigación, relativamente nuevos. Pero yo me atrevería a decir que las contribuciones latinoamericanas han sido, por un lado, doctrinarias, por otro lado, tienen que ver con lecciones aprendidas, tanto buenas como malas, y creo que también tiene que ver con un legado. Entonces voy a hablar sobre esas tres contribuciones que realmente podríamos decir son propiamente contribuciones indirectas, no directas. Entonces, no son contribuciones militares, sino son más indirectas. En primer lugar, creo yo que a partir del fin de la Guerra Fría y desde la década de los 90, se empezó a ver de manera mucho más común el uso de los mal llamados cascos azules o los soldados de paz de Naciones Unidas en situaciones de orden interno o de conflicto de carácter interno. Originalmente las operaciones de mantenimiento de la paz habían sido concebidas como un mecanismo para poder resolver conflictos interestatales. Se toma que el primer conflicto de operaciones de mantenimiento de la paz fue precisamente en el Suez, en un conflicto internacional, pues se pensaría que este mecanismo ha sido esencialmente un mecanismo internacional. Lo cierto es que a partir de los 90 vemos nuevamente con mucho más continuidad el uso de soldados de paz para resolver conflictos de carácter interno. Y si ustedes revisan el número de operaciones de mantenimiento de la paz activos que existen hoy en día, 16 operaciones en total, casi todos tienen que ver con conflictos internos y casi todos tienen que ver con pacificación de insurgentes, grupos insurgentes o grupos guerrilleros. Son ya muy pocos los conflictos interestatales en donde existen soldados de paz, entre ellos el de Cachemira, por ejemplo, o el que podría ser, por ejemplo, entre el Líbano e Israel, pero son ya muy pocas, son 3 a lo más el número de conflictos internacionales. Y es precisamente ahí en conflictos internos donde yo creo que el entendimiento y lo que hemos ganado en cuanto a cuerpo analítico ha podido entender mejor en qué condiciones las operaciones de mantenimiento de la paz pueden tener un relativo éxito en brindar paz o traer paz a conflictos internos provocados por insurgencias. Nótese, cabe notar, que América Latina, ningún país de América Latina ha logrado escapar del conflicto insurgente. Casi todos los países de América Latina han sufrido algún tipo de insurgencia o movimiento guerrillero. Y que el estudio analítico de los movimientos insurgentes y guerrilleros tiene una larga y longeva historia en América Latina. ¿Qué es lo que nos dicen las teorías sobre insurgencia en América Latina que puede ser aplicable a las operaciones de mantenimiento de la paz? Bueno, nos dicen en primer lugar que gran parte de los conflictos insurgentes están ligados, sin lugar a dudas, al conflicto sobre tierra. Casi todos los conflictos insurgentes en América Latina están vinculados, ya sea con reforma agraria o con el conflicto sobre tierra. Y una de las grandes contribuciones analíticas para la comprensión de este problema ha sido que en la medida en que se resuelva el conflicto agrario, se puede resolver el conflicto insurgente. De ahí que se puede decir que una contribución importante al entendimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz es que aquellas operaciones de mantenimiento de la paz que están diseñadas para resolver conflictos entre insurgentes, grupos insurgentes y grupos gobernadores, una de las grandes soluciones que tiene que haber, sin duda alguna, es precisamente el conflicto agrario. En la medida que el conflicto agrario, el conflicto de distribución de tierra no se logre resolver, las operaciones de mantenimiento de la paz, sin duda alguna, van a tener un fracaso importante. Esto yo creo que es importante para entender, por ejemplo, la gran dificultad que van a enfrentar las operaciones de mantenimiento de la paz en un país como Colombia, en donde además de ser un conflicto en donde está vinculado el narcotráfico y la insurgencia, también está, sin lugar a duda, como un eje principal del conflicto, el conflicto agrario.
Entonces está por principio la contribución, tendremos que entender el conflicto agrario y distribución de la tierra en América Latina si es que queremos en realidad resolver estos conflictos insurgentes. Ahora, como cuerpo doctrinario, como contribución teórica a las operaciones de mantenimiento de la paz, yo creo que la mejor contribución de América Latina a estos esfuerzos ha sido sin duda alguna de la observación electoral. La observación electoral, que hoy la asumimos casi como dada, que haya observadores internacionales visitando y observando el proceso electoral, lo hemos aceptado hoy por hoy como la cosa normal que hace Naciones Unidas y que hacen organismos internacionales. Sin embargo, hace 50 años este fenómeno no existía. Inclusive era visto como una especie de violación a la soberanía interna. Y lo cierto es que, curiosamente, en la región que más ha defendido el concepto de soberanía interna fue ahí donde nació el concepto de observación electoral. No nace con Naciones Unidas, de hecho nace con la Organización de Estados Americanos y la OEA, y no nace en Sudamérica ni nace en México, nace en Centroamérica a petición de Costa Rica, como resultado de su conflicto civil y su conflicto armado también, un conflicto agrario por lo demás, y que la parte de la resolución del conflicto costarricense consistió en una invitación a la OEA a realizar la observación electoral de su primer proceso democrático en su era moderna. Y desde entonces se empieza a ver una práctica común de observación electoral a nivel regional, primero en Centroamérica, se expande a la región andina, a la región sudamericana, y de ahí se exporta al sistema de Naciones Unidas. Y hoy, sin lugar a dudas, una de las tareas más importantes de observación y mantenimiento de la paz, sobre todo en las famosas llamadas Peace Building Missions, las misiones de reconstrucción nacional, tienen que ver precisamente con el proceso de observación electoral. Y ahí yo creo que no hemos aplicado todas las reglas latinoamericanas, porque usualmente se cree que el proceso de observación electoral es nada más una elección, cuando en realidad lo que se debe hacer es observar todo el proceso electoral, el proceso de registro, el proceso de cadastro, el proceso de creación de identificación electoral y el proceso mismo de la elección, y sobre todo, donde más existen conflictos es en el conflicto postelectoral. Y infelizmente Naciones Unidas, usualmente Naciones Unidas se retira precisamente cuando resurge el conflicto postelectoral, ya sea porque los diferentes partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo sobre el resultado o porque simple y llanamente las reglas del juego electoral no han sido cabalmente respetadas por todas las partes. Pero sin lugar a dudas creo que en América Latina se inició precisamente esta práctica de observación electoral. Entonces tenemos ahí también una segunda contribución. Ok. Debo yo también decir que en América Latina muchas de las contribuciones a las operaciones de paz tienen que ver esencialmente con las lecciones que hemos obtenido de ellas en diferentes operaciones de paz que se han realizado en nuestro propio continente. De ellas quiero resaltar particularmente una de ellas, que fue la misión de El Salvador, mejor conocida como MUNUSAL, por varias razones. Primero, porque en Naciones Unidas es considerada como una de las misiones más exitosas que Naciones Unidas ha puesto en marcha, y en segundo lugar porque ha sido, desde el punto de vista político, una de las misiones también más exitosas, en el sentido que la insurgencia, el FMLN, el Ejército del Ejército Nacional, logró constituirse en un partido político, se reincorporó en el sistema político y hoy por hoy es, de hecho, el partido político que gobierna El Salvador. Y en ese sentido es visto como una misión exitosa que logró desmovilizar a un grupo insurgente, como una misión relativamente exitosa en cuanto a reforma agraria, aunque hubo muchos errores ahí, y evidentemente como una de las primeras misiones de reconstrucción nacional. Pero ¿dónde hubieron los mayores errores? Y es ahí donde nuevamente, insisto, las lecciones aprendidas sirven para diseñar mejor las operaciones de mantenimiento de la paz en la ONU. Me parece que el mayor error que hubo en El Salvador fue el fracaso de desmovilización, sobre todo desmovilización civil, en un país que era profundamente armado, ya sea por la guerra civil y por la cantidad de elementos civiles, tanto sociedad civil como otros actores no estatales que estaban armados y que infelizmente la operación de paz de Naciones Unidas no logró desmovilizar ni desmilitarizar. De ahí que hoy por hoy podemos entender este fenómeno del cual se hablaba ya en el primer panel, sobre las altas tasas de criminalidad y homicidios en América Latina.
y muchos de esos tienen como legado la época de las guerras civiles y el poco esfuerzo y los pocos recursos que se ofrecieron para desmovilizar a los grupos armados en América Central, pero sobre todo en El Salvador. De ahí que nuevamente yo creo que una de las lecciones aprendidas de esta misión en El Salvador fue precisamente que ningún proceso de paz va a poder ser exitoso si no resuelve también el proceso de desmovilización y de movilización civil. Okay. Hay también, además de lecciones aprendidas, hay legados. Y de ahí yo creo que yo quiero hablar de otro legado. Y aquí me quiero enfatizar de una misión más reciente que sucedió también en el continente, que es sin lugar a dudas la MINUSTA. Por varias razones. Primero es porque se habla de la MINUSTA de un primer esfuerzo colectivo, conjunto de los países sudamericanos, el famoso ABCU, el 2x3, luego el 2x9, pero también porque se trata de una misión en donde la mayor parte de los contingentes que participaron en la MINUSTA eran de carácter latinoamericano. Y aquí en el Brasil se habla mucho sobre ciertamente la manera en la que esta misión contribuyó a esparcir la imagen de que Brasil era una potencia regional y una potencia importante en el mundo de la posguerra fría. De lo que se habla muy poco es el legado negativo de la MINUSTA. Las tropas están siendo retiradas en la MINUSTA. Infelizmente están siendo retiradas cuando no han logrado completar su trabajo. No se ha logrado la estabilidad política deseada en Haití, no se ha logrado respetar los derechos humanos cuando el mandato de la MINUSTA era precisamente sobre el respeto de derechos humanos. Y uno de los grandes legados negativos de la MINUSTA fue que uno de los principales actores en cometer derechos humanos y violaciones a derechos humanos en la MINUSTA fueron los propios actores militares, y entre ellos las fuerzas de la MINUSTA. Y de eso se tiene que hablar y tiene que haber realmente una crítica constructiva, pero se tiene que discutir, no solo en Brasil, sino en el resto de los países de América Latina que fueron parte de esa misión. Y yo creo que además también, no solo critico al liderazgo brasileño, critico a la MINUSTA en general, a las tropas de Nepal que trajeron de manera quizás no, más bien accidental, el problema del cólera en el caso de Brasil, en el caso de Haití, hasta las tropas uruguayas que fueron acusadas de abuso sexual, hasta las tropas de Bangladesh y demás que también fueron acusadas por abuso de menores. Y yo creo que ese legado es un legado del cual no nos vamos a deshacer rápidamente y que requiere, como decía Ruth Amint, una reforma estructural en la manera en que nosotros entrenamos a nuestras tropas, en la manera en que entrenamos a las tropas para misiones de paz y en la manera en que nosotros también enviamos personal a las misiones de paz en el exterior. De ahí pues creo, y con esto voy a dejar ya mis contribuciones y mi presentación, me gustaría saber sus respuestas. Insisto yo, creo que hay una contribución doctrinaria, una contribución indirecta, una contribución en materia de lecciones y lecciones aprendidas, así como de legados. Así es que agradezco mucho nuevamente la paciencia y la atención y espero saber sus preguntas y respuestas. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Arturo. Bueno, le doy la palabra a Cecil. Cecil, algunos de ustedes a lo mejor la conocen porque ha estado también en esta casa anteriormente. Ella es investigadora de Flaxucador. Su doctorado fue en la Universidad de Cambridge. Además de hacer investigación, ella incluso ha trabajado como practitioner en varios conflictos internacionales, tanto en América Latina como en otros países, incluyendo Nepal, por ejemplo, etcétera. Entonces tiene también una importante experiencia en estos temas. Cecil. Muito obrigada, Cláudia. Eu tampouco vou falar português, porque o meu português não é muito bom. Eu vou falar espanhol. Disculpes. Entonces, yo voy a hablar del papel de la UNASUR en la facilitación de un diálogo político en Venezuela, y este es un trabajo que yo hice con una estudiante de maestría que se llama Priyanka, y lo que tratamos de hacer en este trabajo, que voy a presentar, tratar de presentar bastante brevemente, es estudiar cómo la percepción del rol de la UNASUR como mediador en esta situación de conflicto ha incidido en los resultados del proceso, ¿no?
Entonces, esto lo ubicamos dentro de la literatura sobre mediación y ahí vemos que hay como dos grandes posiciones. Por un lado, quienes argumentan, como Bernd Weber, a raíz de inclusive un estudio cuantitativo, que los mediadores sesgados son más propensos a ofrecer sus servicios, pero menos exitosos en sus resultados, y quienes como John Paul Lederach y Paul Ver, que dicen que los mediadores que son parciales también pueden ayudar en ese tipo de procesos e inclusive ofrecen ciertas ventajas que complementan la labor de mediadores imparciales. Y también existen experiencias prácticas, como por ejemplo el rol de Estados Unidos en la mediación entre Egipto e Israel en Camp David. Estados Unidos no era un mediador imparcial, o por ejemplo la mediación soviética entre India y Pakistán en el 66, que fueron exitosos. Entonces existen este tipo de casos, y por eso frente a esta situación nos preguntamos qué ha pasado en el caso de la UNASUR en Venezuela, y ese es el interrogante que queremos contestar, y por eso nos basamos en entrevistas a personas clave que conocen el proceso, y también en revisión de la literatura y fuentes documentales. Y ahí lo que ya hablé de esta distinción, ¿no?, entre los mediadores parciales y los mediadores neutros, y mencioné que había esas dos posiciones en la academia, y nosotros lo que usamos también es una distinción entre dos tipos de legitimidad. La legitimidad es la aceptación de un actor por parte de otro. Entonces, dentro de esa legitimidad, nosotros solamente hablamos de legitimidad empírica, que es decir, es la percepción que uno tiene de otra persona, y ahí distinguimos entre dos. Ahí seguimos a varios autores, incluyendo, por ejemplo, a Sofía Sabro, que recientemente este año publicó un artículo en International Peacekeeping. Ella hace también esa distinción entre legitimidad ideológica y legitimidad pragmática. La legitimidad ideológica es lo que más tiene que ver con esta percepción de neutralidad, porque la legitimidad ideológica es la legitimidad de la cual uno goza porque otro tiene afinidad con nosotros por ejemplo, razones políticas, religiosas, étnicas. Si, por ejemplo, consideramos que Arturo tiene legitimidad ideológica conmigo, yo, percibo a Arturo como afín políticamente a mí, él tiene legitimidad ideológica. Eso es esto, porque yo siento que es afín, tenemos las mismas ideas políticas o tal. Esa es la legitimidad ideológica. Y la legitimidad pragmática es de la que uno goza por sus acciones y por la percepción de que otro tiene de que esto va a ser beneficioso para uno. Por ejemplo, si yo percibo que el mediador me puede traer resultados positivos, yo lo voy a aceptar, aunque él no sea afín políticamente a mí, aunque seamos de grupos étnicos diferentes y tal. Entonces, eso es la legitimidad pragmática, y vamos a argumentar aquí que esto es lo que tiene el mayor poder explicativo en la aceptación de la UNASUR en esta situación, en la facilitación de diálogo ahí en Venezuela. Entonces, mi presentación básicamente voy a abordar dos puntos. Primero, el momento inicial, la selección de la UNASUR como mediador, y ahí voy a argumentar que fue uno de los muy pocos actores que era aceptables para las partes en conflicto, y que por eso fue aceptado, a pesar de que era visto como una entidad parcial, y eso generó dudas de parte de la oposición. Y luego, pues, la gestión de la UNASUR propiamente y los resultados, y siempre voy a tratar de mostrar a través de ejemplos cómo la percepción de la UNASUR, cuál es la percepción de la UNASUR y cuál es el resultado en la práctica, y viceversa, y recíprocamente. Entonces, súper brevemente, para situar cómo surge ahí la UNASUR como mediador, hay que recordar que después de la muerte del presidente Chávez se dan elecciones, y que el presidente Maduro gana con un estrecho margen. Entonces, ese es el contexto.
Y también hay una caída del precio del petróleo a nivel mundial y esto genera, en parte, no es lo único, una crisis económica muy fuerte en Venezuela y sobre todo con una falta de abastecimiento de alimentos, medicinas, etc. Entonces, toda esta situación política, económica, hace que a inicios del 2014 se dan unas protestas importantes y ahí es cuando se dan actos de violencia, un poco similar a lo que está pasando ahora, y en una primera instancia la OEA ofrece sus servicios para facilitar un diálogo entre gobierno y la oposición. Pero el gobierno acusa a la OEA de manejar una agenda acorde a los intereses de Estados Unidos y rechaza categóricamente su intervención. Por ejemplo, una citación de Maduro en ese momento dice: si lograra autoinvitarse una delegación de la OEA para venir a Venezuela, tendría que venir clandestinamente, porque a Venezuela no le pisa ninguna delegación de la OEA. Entonces vemos que para el gobierno la OEA era absolutamente negado. Más bien lo que hace el gobierno es invita a la UNASUR y ahí se realiza una reunión de cancilleres en Caracas. Y durante esa reunión se acuerda la necesidad de que la UNASUR apoye al gobierno para encontrar una solución. Entonces, es a partir de ahí, en marzo de 2014, que UNASUR empieza su labor de facilitación y esa empieza con el envío de una comisión de cancilleres, de todos los cancilleres de los 12 países a Venezuela, y esos cancilleres se van a reunir tanto con el gobierno, con la Conferencia Nacional por la Paz que había convocado el gobierno, como con la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que es la que agrupa a unos 20 partidos de oposición. Ustedes la deben ver todo el tiempo en las noticias, la MUD. Es interesante porque a pesar de las dudas iniciales de la oposición, esa visita va a tener muy buena acogida de ambas partes. Por ejemplo, el secretario ejecutivo de la MUD manifestó después de la visita: los señores cancilleres nos escucharon mucho, no vinieron en plan de jueces, tampoco vinieron a resolver, fueron muy respetuosos acerca del protagonismo que a los venezolanos nos incumbe. Entonces, uno ve que ahí hay una aceptación, a pesar de las dudas hay aceptación del papel de la UNASUR por parte de la oposición de la MUD. Y esto se debe principalmente a que esa comisión de cancilleres se reunió con muchos actores e inclusive los actores de la oposición. Dicho, el gobierno, por supuesto, que había invitado a la UNASUR, lo acepta, y es interesante porque el gobierno critica a la oposición y critica en particular a la solicitud de la oposición de que intervenga un mediador en el diálogo con el gobierno, pero lo acepta. Entonces también eso ayuda a legitimar a la UNASUR porque la MUD ve que a través de la UNASUR se puede lograr algunas cosas como ese tipo de pedido que había hecho la oposición. Entonces luego, para dar seguimiento a ese trabajo, solamente van a intervenir 3 cancilleres, la famosa troika, que son Brasil, Colombia y Ecuador. Y también va a estar un testigo de buena fe, que esa era una solicitud de la oposición, que es el nuncio apostólico en representación del Vaticano. Este es solo como testigo en ese momento. Entonces ellos, gracias a ellos, con la participación de ellos, más bien dicho, se organizan unas rondas de diálogo en abril de 2014 y ahí también vemos que hay una aceptación de parte de la oposición. Por ejemplo, la MUD manifiesta en un comunicado en abril que el gobierno aceptó los puntos de la agenda que había planteado y la presencia de un tercero de buena fe, que era la petición de la MUD, razón por la cual la oposición aceptaba la proposición de los cancilleres de realizar una reunión de exploraciones preparatorias a fin de convenir las condiciones para un encuentro público de diálogo. Entonces, a raíz de estas rondas,
También se dan algunos resultados, ahí las dos partes rechazan la violencia y también se acuerda la conformación de una Comisión Nacional de la Verdad, que esa era una propuesta del gobierno, pero con participación de la oposición. Eso fue un punto trascendental y esto fue gracias a la UNASUR que se logró la inclusión de 4 personas del gobierno. Dicho esto, vamos a ver adelante que al final eso no pasó. Tal vez como para resumir brevemente, en ese momento inicial vemos que primero la UNASUR es el único actor realmente que tiene posibilidad de ser aceptado por las dos partes y que entonces eso hace que llega a ejercer ese rol. Y ahí hay dos como cosas importantes que hacen que es aceptado. Uno, a pesar de que el secretario general de la UNASUR en ese momento era un venezolano, que además había sido canciller durante la presidencia de Chávez, adopta una posición relativamente ecuánime en relación a ese conflicto. Inclusive, según un entrevistado, me decía, es como casi ilógico que Ali Rodríguez tenía una posición para la oposición menos sesgada que Samper, que no era venezolano. Entonces, ese es como un punto. Y segundo punto, la UNASUR había mostrado que podía tener una función útil en Bolivia en 2008, porque había facilitado un diálogo ahí y había tenido algunos éxitos. Entonces, eso ayudó. Voy tal vez a saltar algunas cosas y voy a pasar ahora a la gestión propiamente dicha de la UNASUR. Entonces, como yo había dicho, se dieron 2 rondas de diálogo muy positivas en abril de 2014, pero poco después surgen nuevamente disputas entre el gobierno y la oposición, en particular en torno a dos puntos. Uno, la liberación de los llamados presos políticos, que esa es una solicitud todo el tiempo de la oposición, y por otra parte, la exigencia del gobierno que haya justicia para quienes participaron tanto en el golpe de Estado contra Chávez en 2002 y en las protestas de inicios de 2014. Entonces, en ese contexto, la UNASUR otra vez ofrece sus servicios para facilitar un diálogo. Y ahí también vemos una respuesta bastante positiva, sobre todo de parte del gobierno, pero también la MUD, y la MUD acepta reunirse con la UNASUR enseguida y también encarga a la UNASUR de canalizar sus demandas hacia el gobierno. Eso lo dicen en un comunicado. Y lo mismo en parte del gobierno, que menciona que la presencia de la UNASUR rápidamente en 2 visitas, eso fue en abril, logró lo que no se había podido lograr a pesar de la convocatoria insistente del presidente Maduro desde diciembre del año pasado. Entonces vemos que en mayo otra vez las partes están confiadas de que se puede lograr algo a través de la UNASUR. Dicho esto, no hay mayores avances y vamos a ver que en 2015, un año después, ya empiezan las tensiones y empiezan las tensiones más notables entre la MUD y la UNASUR. Y esto empieza cuando ya tenemos un nuevo secretario general en la UNASUR, que es Ernesto Samper. El cambio ocurrió a finales de agosto de 2014. Y ahí el primer como punto de tensión es en torno a un comunicado de la UNASUR en relación a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno. Eso fue a finales del 2014, principios del 2015, y ahí la UNASUR rechaza esas sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios del gobierno venezolano y en respuesta la MUD dice que la UNASUR es parcializada y critica esa decisión y dice abiertamente la UNASUR no debe ser
parcializada y dice, si viene Samper y conversa solamente con el gobierno, se vería que es una visión sesgada de la realidad venezolana y va a dar una impresión a los venezolanos de sesgo que no le conviene a UNASUR. Entonces ya vemos que hay algunas tensiones. Lo mismo pasa luego con la misión de acompañamiento electoral de UNASUR. Ellos despliegan una misión UNASUR para observar todo el proceso electoral. Como mencionaba Arturo, el proceso electoral no fueron solamente las elecciones de fines de 2015, sino desde el principio, inclusive las elecciones primarias, y van de hecho a observar las elecciones primarias de la oposición, pero la oposición solo se entera de eso con pocos días de antelación y también tiene suspicacias de la UNASUR. También en un comunicado ellos mencionan que es muy sorpresivo que se enteran a último momento de esa misión. Sin embargo, vamos a ver que hay un elemento clave que son justamente esas elecciones legislativas a finales de 2015 que van a ayudar muchísimo a legitimar a la UNASUR en los ojos de la oposición, porque como ustedes recuerdan, la oposición gana las elecciones parlamentarias, solamente está la UNASUR, no hay observación de la OEA o de la Unión Europea, solamente está la UNASUR como organismo internacional acreditado para acompañar este proceso electoral, porque ni siquiera era observación, era acompañamiento. Y ahí la UNASUR va a jugar un rol para el reconocimiento de los resultados electorales. Y eso va a ayudar muchísimo para legitimar el papel de la UNASUR en Venezuela. Entonces, a partir de ahí, tenemos una nueva asamblea y ya se reconfiguran las fuerzas políticas en Venezuela, porque tenemos ya una asamblea legislativa, el poder legislativo con mayoría de la oposición. Y ahí va a ser como ya el inicio, diría, de la mayor polarización en el país, porque la Asamblea Nacional rápidamente aprueba una ley de amnistía. Y mientras tanto el Ejecutivo se enfrenta con eso y quiere establecer a toda cuesta la Comisión Nacional de la Verdad. Y ahí es que las cuatro personas que debían participar en la Comisión de la Verdad se niegan a participar y la Comisión Nacional de la Verdad se instala finalmente en abril de 2016, pero sin la participación de la oposición. Y ahí se invita a Samper para la instalación de la Comisión de la Verdad y obviamente esto está muy mal visto por parte de la oposición. Por ejemplo, el presidente del Congreso, cuando llega a Samper a la instalación de la Comisión Nacional de la Verdad, manifiesta su parcialidad, lo que hace es arrimar la brasa a la hoguera del gobierno, o sea, está básicamente haciendo peor la situación, ¿no? Lo mismo una dirigente de la oposición, María Corina Machado, dice que Samper es un irresponsable y una persona que no goza de credibilidad y respeto de todas las partes. Pero lo que vamos a ver es que, muy interesante, a pesar de esas críticas, el jefe de bancada de la MUD expresó la necesidad de reunirse con el secretario general de la UNASUR frente a las acciones tomadas por el gobierno y en especial la anulación de la ley de amnistía que acaban de aprobar. Entonces vemos que por un lado critican muchísimo la UNASUR, o sea, estas críticas son súper fuertes, sin embargo no cierran la puerta al papel de la UNASUR. Y al mismo tiempo que hacen esas críticas, pues piden a la UNASUR ayudarles frente a las acciones tomadas por el gobierno y en particular por el Tribunal Supremo de Justicia, que es afín al gobierno. Ahí hay también un poco un cambio en ese momento. Hay otra reunión de cancilleres y ahí se va a decidir el involucramiento de 3 expresidentes que no son de la región. Esos 3 expresidentes que no son parte de la región, Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, igual son parte del esfuerzo de la UNASUR, pero es interesante, o sea, dentro del esfuerzo de la UNASUR tenemos a 3 figuras extrarregionales como un poco para
para tratar de dar una percepción de cierta imparcialidad. Y Leonel Fernández, en particular, él había sido ya escogido para liderar la misión de acompañamiento electoral de la UNASUR, justamente porque realmente no era posible, no lograban encontrar a una persona de la región para liderar esa misión por toda la tensión, ¿no? la conflictividad. Entonces, esas tres figuras tienen apoyo tanto de parte de la oposición como de parte de Maduro. De hecho, Maduro mismo pide su involucramiento, pero la oposición está muy a favor por el rol positivo que jugaron durante el proceso electoral. Entonces, estos ya empiezan a actuar a partir de mayo de 2016 y ahí se realizan unas reuniones supuestamente secretas en República Dominicana. Y después, en julio, los diputados opositores plantean 5 condiciones para el diálogo. Durante las reuniones de República Dominicana se fijan los temas de la agenda, se fijan 4 temas para trabajar en 4 mesas temáticas. Y luego los opositores, la oposición plantea 5 condiciones para el diálogo. Una es la activación del referendo revocatorio. 2, la ampliación de la mediación internacional con la participación del Vaticano. 3, el cambio de la sede de las reuniones a Venezuela. 4, el final de las detenciones ilegítimas. Y el 5, el reconocimiento del Parlamento de mayoría opositora. Entonces, y esas son las 5 condiciones que la oposición plantea a los expresidentes. Y ahí vemos que se cumplen ya 2. Entonces, eso también ayuda a la UNASUR. 2, ¿cuál fueron? El nombramiento de un mediador en representación del Vaticano. Antes el Vaticano era solamente testigo. A partir de ese momento se cumple con una exigencia con una exigencia de la oposición y el Vaticano asume el rol de mediador, o sea, ya es aceptado. Y el segundo, ya se pasa la sede de las reuniones a Venezuela y con esto se confirma la disposición de las partes de mantener el diálogo con la facilitación de los expresidentes, el acompañamiento de la Secretaría General y a futuro con ya la participación de un mediador del Vaticano. Las partes piden a la UNASUR elaborar un documento metodológico para poder iniciar el proceso de diálogo, las mesas temáticas. Eso la UNASUR lo hace en octubre. Y voy así saltar algunas cosas y ya empiezan los diálogos, pero vemos que ya empiezan 2 rondas, en octubre y una ya en noviembre, y ahí empiezan los incumplimientos de parte del gobierno, y ahí es cuando la MUD empieza a criticar al secretario general de la UNASUR de manera muy fuerte. Y eso se da al mismo tiempo que, de hecho, el mismo Vaticano critica también al gobierno por los incumplimientos. Pero la UNASUR tiene una posición mucho más, menos crítica. Y ahí es que la MUD empieza a hacer sus críticas más fuertes a la UNASUR. Ahí puse algunos extractos del comunicado de la MUD y es realmente súper fuerte, ¿no? Ahí realmente acusa a la UNASUR de falta de neutralidad. También dice que gracias al Vaticano todavía hay algunas posibilidades de llegar a algo y que la participación del Vaticano es realmente un ejemplo de lo que debería ser la actuación de un buen mediador y de un mediador que acompaña el proceso de forma imparcial. Entonces,
yo quería mostrar eso porque vemos que realmente ahí hay muchísimas críticas de parte de la oposición de la UNASUR, pero vamos a ver que a pesar de eso no cierra las puertas la UNASUR, no cierra la puerta, la MUD no cierra las puertas a la UNASUR. Por eso yo critico mucho de decir que porque un mediador no es imparcial, necesariamente no lo aceptan las partes, no es así. Y ahí vemos que sí se cierra el proceso, pero no se cierra realmente el proceso porque se critica a la UNASUR, se cierra sobre todo por los incumplimientos. Y ahí, por ejemplo, en enero de 2017, la UNASUR hace un intento de acercamiento, propone un documento para tratar de destrabar la situación. La MUD no acepta el documento, pero y dice que el experimento de diálogo que se desarrolló del 30 de octubre al 6 de diciembre es un capítulo cerrado debido al incumplimiento del gobierno. Sin embargo, la MUD propone otro documento y lo entrega a la UNASUR y después difunde un comunicado, fue en febrero, y difunde un comunicado en el que menciona su disposición a debatir el documento propuesto, es decir, no cierra la puerta al diálogo facilitado por la UNASUR, más bien hace una contrapropuesta, da un documento y dice estamos dispuestos a debatirlo dentro de ese canal. Entonces, quería decir que sí es interesante un poco esa contradicción. Y de acuerdo a fuentes cercanas al proceso, vamos más bien viendo que la UNASUR gana paulatinamente cada vez más la confianza de la MUD. Y más bien, al final, digamos, la UNASUR casi que goza de cierta confianza a pesar de que la critica muy fuertemente por su falta de imparcialidad. Y esto se debe en parte porque las preocupaciones de la MUD cada vez son tomadas en cuenta. Por ejemplo, el testigo de buena fe, luego el involucramiento del Vaticano ya con un papel mucho más importante, avalar las elecciones legislativas, o sea, todas esas cosas hacen que la MUD cada vez más da legitimidad al papel de la UNASUR. Y también realmente la MUD en todo momento cuando explica que sale del proceso, dice que se debe al incumplimiento del gobierno, nunca dice que se debe al sesgo de la UNASUR. Y uno podría argumentar que por la falta de imparcialidad de la UNASUR no se dieron, o sea, no hizo más presión sobre el gobierno para que cumpliera lo acordado, pero lo mismo se podría decir entonces del Vaticano, que sí es un ente muy considerado como imparcial. Si el Vaticano no pudo hacer presión sobre el gobierno, pues tampoco lo podía realmente hacer la UNASUR. Entonces, esa explicación realmente no tiene mucho fundamento. Lo que realmente vemos en todo ese proceso es que para las partes en conflicto, sobre todo para la oposición, lo que cuenta son los resultados y la percepción de los resultados que se puede lograr, es decir, lo que yo llamé la legitimidad pragmática. Es decir, si por medio de la UNASUR la oposición cree que puede lograr alguna mejora parte de sus objetivos, sí lo sigue aceptando, y eso es lo que se ha visto en todo el proceso. Ahora estamos en un punto muerto, habría que ver qué pasa a futuro y ver si la percepción de estancamiento que hay podría llevar a una ruptura definitiva del proceso. No sabemos en ese momento. Con eso termino y pues espero sus preguntas. Gracias. Gracias, Cecilia. Ahora le doy la palabra a la profesora Len Tigner. La profesora Tigner ahora es profesora titular de la Universidad de Rosario y directora de pesquisa en esa universidad. Anteriormente estuvo muchos años también en la Universidad de los Andes. Me imagino que muchos de ustedes la conocen porque ella escribe mucho, publica mucho,
Ha trabajado no solo en temas de seguridad y de reforma al sector de seguridad en América Latina con un foco en Colombia, pero también ha tenido una contribución muy importante a el entendimiento de las relaciones internacionales de América Latina. Algunos de mis estudiantes, no hay muchos acá, han leído algunos de sus trabajos, entonces bueno, es un gusto tener a Len con nosotros. Además, ella escribe una columna semanal en El Espectador, así que para quien la quiere seguir, su beta académica mediática, también la pueden leer ahí. Ale, está acá, yo la miraba acá. Ya me había parado. Muchas gracias. Tampoco hablo portugués, entonces mil excusas por tener que hablar en español, aunque hice un PowerPoint que al menos facilita para quienes no siguen el... Ay, esto está muy bajito. Para quienes no siguen el español. Esto es un tema del cual realmente no trabajo, entonces lo que quiero presentar son unas más bien especulaciones que no van a ser tan serias como las de Arturo y Cecil, que sí están investigando y escribiendo sobre los temas sobre los que nos han presentado. Y básicamente lo que quiero hablar es de lo que consideraría la ausencia regional en la resolución del conflicto colombiano, desde mi perspectiva pesimista del vaso medio lleno, medio vacío y no medio lleno. Y tal vez comienzo diciendo que creo que Cecilia ha sido muy diplomática en su presentación del papel de UNASUR en Venezuela, porque para mí si algo ha demostrado el fracaso rotundo de esta organización subregional es el caso venezolano, y tal vez en el segundo lugar llegaría Colombia como otro caso en el cual o la subregión o la región no ha tenido el papel que uno tal vez esperaría que pudiera haber llegado a tener. Para el caso colombiano, básicamente lo que voy a tratar de desarrollar es una hipótesis que es esta: pese a que América Latina y Sudamérica han tenido algunos aciertos, tanto en la resolución de crisis institucionales como de conflictos en la región, el caso de Colombia creo que plantea un límite en cuanto a las capacidades de la región, así como el límite en la voluntad política de la región para entrar en este tipo de temas, ¿no? Y para esto voy a tratar de plantear dos puntos. El segundo tiene varios subpuntos. Primero quisiera hablar un poco del papel limitado de América Latina y de Sudamérica en la resolución del conflicto armado en Colombia, que exige hacer algunos antecedentes de otras funciones que ha tenido en este tema específico. Y segundo, quiero tratar de explicar por qué, al menos desde mi punto de vista, la región ha tenido un rol constreñido en el caso colombiano específicamente. Y para esto quiero hablar de 3 puntos. Primero es un poco más de lo que sí creo saber, algunos rasgos generales de la región que en términos ya más globales limitan la capacidad de concertación y acción conjunta, tema sobre el cual hablamos en la primera mesa esta mañana. Segundo, el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano como un limitante de un posible papel regional. Y tercero, la posición colombiana sobre Estados Unidos también. Suponemos tal vez equivocadamente que cuando hay un conflicto cualquiera puede entrar y buscar ayudar a resolverlo, pero obviamente la resolución de conflictos exige que la parte en conflicto desee que haya algún tipo de acompañamiento para la resolución del mismo. Y quisiera sugerir al final que en el caso colombiano la voluntad misma de Colombia de que la región tenga un mayor papel pues no ha sido clara, básicamente por su asociación preferida con Estados Unidos, ¿no? Eso es. Entonces, simplemente a manera de contexto, quería plantear más o menos un desenlace del papel regional en lo que es la resolución de conflictos. Y comienzo por señalar que luego de una función que todavía en perspectiva se ve como exitosa en Centroamérica mediante el grupo de Contadora,
los años 90 llegan a considerarse una especie de década perdida en lo que concierne a la concertación en América Latina. En los 80 no solo teníamos el grupo de Contadora que interactúa de forma relativamente exitosa en Centroamérica en contraposición al papel ya militarizado de Estados Unidos. El grupo da lugar a la constitución del Grupo de Río y a la utilización de estos mecanismos de concertación como un vehículo para promover la autonomía latinoamericana, no solo en este tema, sino en otros temas. Juan Tocalián de Argentina, de la Ditela, donde trabaja Ruth, pues ha enfatizado mucho el tema de la concertación. Hace décadas escribimos algo sobre esto. La idea misma de concertación no existe una traducción al inglés, es un término, en portugués existe también, es un término regional en buena medida apropiado por la región para referirse a otro tipo de mecanismo de interacción. Ahí está la definición, mediante el cual los gobiernos se ponen de acuerdo en el ámbito diplomático con fines políticos frente a otros. No exige por su flexibilidad que haya un esquema formal de integración ni cooperación, sino que estamos hablando de la conjunción de voluntades diplomático-políticas que conllevan a una posición compartida frente a otras contrapartes con miras a lograr algún fin, ¿no? Y ha sido un instrumento, sobre todo en los 80 y tal vez de forma más reciente, relativamente exitoso para que los países de la región, en medio de sus diferencias, se pongan de acuerdo en torno a temas específicos con miras a lograr fines compartidos, ¿no? Básicamente lo que ocurre en los 90 es que yo creo que tres factores principales: la crisis de la deuda en los años 80, más la transición a la democracia en el Cono Sur y en México, pues no, y el auge del modelo neoliberal conllevan a un cambio en las prioridades de política exterior que comienza a tener fines mucho más ensimismados, o sea, los países comienzan a mirar hacia dentro y comienzan a pensar sus relaciones externas a partir de la inserción y la competitividad internacional, ya no la autonomía, que sí es un tema sobre el cual he trabajado un poco, y esto lleva al abandono de la autonomía y diría por extensión de la concertación como un mecanismo para lograr objetivos compartidos en política internacional, ¿no? Lo que ocurre con UNASUR para mí, y podríamos hablar desde muchos ángulos de UNASUR y de la idea sudamericana planteada tanto por Brasil como por Venezuela, es que su aparición tiene, entre muchas otras cosas, la función de robustecer las capacidades regionales para entrar a resolver problemas de la región a partir de mecanismos de la región. Es decir, yo quisiera verlo como un retorno a los esquemas de concertación y búsqueda de autonomía que habían primado en los años 80 y arroja unos resultados positivos desde su puesta en función. Aquí nombré varios, o sea, interrupciones o intentos de interrupción del orden institucional en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, en Honduras, frente a las cuales UNASUR entra a tratar de tener una posición conjunta y en menor medida, por no decir de manera no exitosa, intentos por entrar a mediar en los conflictos entre Colombia y sus vecinos, sobre todo durante la era del gobierno de Uribe. Entonces habría que recordar que UNASUR entra a funcionar después del bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador, entonces no es UNASUR que entra, sino Grupo de Río, pero con presidentes de Sudamérica tratando de ocupar una posición importante, y luego sí entra a tratar de tener un papel en los conflictos que siguen entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Mi posición es que no es muy exitoso a la hora de resolver esos problemas, entonces desde su misma puesta en marcha la UNASUR comienza a mostrar flaquezas en algunos temas y éxitos relativos en algunos otros. En el punto quisquilloso del intento de negociación de bases militares usadas por Estados Unidos en Colombia, tampoco logra tener un papel muy importante más allá de criticar a Colombia y exigir que haya esclarecimiento sobre este tema.
Y Arturo ya nos ha hablado de la misión MINUSTAH en Haití, en donde también él nos dice que los resultados son mixtos, pese a que es un caso que se muestra como un éxito de los intentos de la región, al menos por coordinar un esfuerzo de acompañamiento a un proceso de pacificación, ¿no? En el caso colombiano, quería mostrar unos antecedentes y llegar a los 3 gobiernos en donde hemos observado algún papel de la región. Simplemente a manera de antecedentes, el Estado colombiano lleva varias décadas tratando de negociar la paz con los actores armados violentos. Y hay varios intentos en los 90 en los cuales la región tiene alguna presencia básicamente como espacio donde se pueden hacer acercamientos entre el Estado colombiano y los actores armados. Y aquí nombro los 2 más importantes. Cuando se forma la coordinadora guerrillera Simón Bolívar entre los 3 principales grupos del momento, FARC, ELN y EPL, hay intentos por negociar o por conversar más bien en Caracas, luego hay un intento de golpe en Caracas, en Venezuela, y se mueven a México y continúa el diálogo. Básicamente estamos hablando de ofertas de usar un espacio por fuera de Colombia para llevar a cabo diálogos, que podría ser una función importante en este momento del proceso, pero que no apunta a un papel mayor como resolvedor de conflicto en el caso colombiano. Brasil reiteradamente o varias veces al menos ha ofrecido también su territorio para llevar a cabo conversaciones, y tal vez el papel más importante que ha tenido en el pasado reciente es el acompañamiento en la liberación de secuestrados durante el gobierno de Uribe de la mano de la Cruz Roja Internacional. Y últimamente, como muchos sabrán, Ecuador está usándose como territorio para realizar las negociaciones entre el gobierno de Santos y el ELN, pues proceso que no está llevando a ningún lado en este momento, pero apunta nuevamente a una primera forma de participar en la resolución del conflicto mediante la oferta del espacio, ¿no? Entre los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, lo que quería señalar son las distintas maneras en que ha habido algún tipo de acompañamiento por parte de la región. Y aquí hablo de América Latina / Sudamérica porque es un poco difícil a veces discriminar. A veces son países de la región en general, a veces son países de Sudamérica. Tal vez vale la pena decir que en ningún momento ha habido un acompañamiento regional o subregional, sino de países individuales, ¿no? Durante el intento de negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC en San Vicente del Coahuán, que se enmarca dentro de la idea de diplomacia por la paz, básicamente lo que se da es una invitación a que cualquier contraparte internacional que quiera ayudar al proceso participe. Y esto ha sido descrito como una internacionalización amplia, caótica, sin directrices, porque básicamente Pastrana abre el espectro a cada quien que quiera participar sin fijar condiciones, sin fijar papeles, etcétera. Y esto lleva a que en general 26 países se vuelven amigos de los diálogos de paz, incluyendo varios de América Latina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú. Cuando el proceso está ya por fracasar a mediados del 2001, se forma una comisión más pequeña, facilitadora de 10, en donde están también varios de los amigos claves, Cuba, Venezuela y México, que no son capaces de evitar el fracaso de este proceso, ¿no? Cuando decimos facilitadores, pues realmente su papel no era un papel muy directo en el proceso como tal, acompañaban mirando a qué sucedía, pero una injerencia directa como mediadores nunca hubo en este proceso, básicamente porque las partes del conflicto nunca extendieron una invitación expresa a un acompañamiento más directo por parte de la comunidad internacional. Fracasa el proceso y llega el gobierno de Álvaro Uribe, quien entre otras cosas, niega la existencia del conflicto armado en Colombia y lo renombra un escenario de actividad terrorista. Y básicamente aquí el acompañamiento regional e internacional se limita a 2 cosas. Primero que todo, una participación limitada
a aquellos actores like-minded que comparten la descripción del conflicto como un escenario de actividad terrorista. Y aquí estoy pensando básicamente en Estados Unidos, pero en menor medida Inglaterra y Israel, que van a tener importancia como cooperantes en el plano de lucha antiterrorista. Y cuando Uribe negocia con las Autodefensas Unidas, las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, va a haber un acompañamiento también por parte de la OEA mediante el MAP OEA como verificador del proceso. Esta función también es una función muy limitada en el sentido de que lo que hace la OEA a lo largo de este proceso es sencillamente observar que las partes estén cumpliendo, pero sin ninguna capacidad de denunciar incumplimientos. Entonces, digamos que Uribe restringe mucho el papel de la comunidad internacional y de la región en este caso, y esto se da en un escenario general de deterioro de las relaciones, principalmente con los países vecinos a raíz de las tensiones ideológicas, sobre todo con Venezuela y con Ecuador, la violación directa de la soberanía del Ecuador mediante el bombardeo del campamento de Raúl Reyes y la insistencia reiterada por parte del gobierno de Uribe de que los países sudamericanos y latinoamericanos en general declararan a las FARC como una organización terrorista. A esto se limitaba básicamente su política exterior. Y finalmente, durante Santos, lo que se da es lo que podríamos llamar una participación internacional más limitada, más ordenada y más contenida. Santos busca aprender de las lecciones fallidas del pasado en términos de participación internacional en procesos anteriores de paz. Y lo que básicamente va a tratar de hacer es limitar el papel desempeñado por cada actor internacional según lo que las partes en la mesa, es decir, gobierno y FARC, acuerden. Y estos acuerdos llevan a que 4 países principalmente van a tener un papel mayor, Noruega y Cuba como garantes del proceso. Las negociaciones, de hecho, como saben, se realizan en La Habana principalmente, inauguran en Noruega. Y segundo, Venezuela y Chile como acompañantes, que son sencillamente 2 apuestas más ideológicas, para usar los términos de Cecil. Estos son acompañantes ideológicos, o sea, Venezuela escogido por las FARC, cuyo presidente Chávez fue muy importante para lograr que las FARC se sienten en la mesa, y Chile bajo el gobierno anterior, pues por la afinidad ideológica con el gobierno de Santos. Estados Unidos, que en el proceso del Caguán había tenido un papel difícil en el sentido de que, como veremos ahora, espantaba a otras contrapartes internacionales, no se invita a participar directamente en el proceso hasta mucho más tarde, y lo hace ya por invitación del gobierno de Santos como un enviado especial. Esto no significa jamás que no ha tenido un papel muy importante en todo el proceso, pero es un papel más invisible de lo que fue en el pasado, más o menos en reconocimiento de que la presencia rotunda de Estados Unidos de nuevo puede actuar como disuasivo para que otros actores de la región y del mundo participen. Y de forma más reciente, la región ha acompañado en el mecanismo tripartita de monitoreo coordinado por la OEA, en donde el acuerdo de las partes fue que los países miembros de la CELAC iban a ser los que participaban con miembros de la Fuerza Armada que acompañan el proceso, ¿no? Dije que iba a hablar 20 minutos y ya llevo 18, entonces voy a tratar de ir rápido. La segunda pregunta tiene que ver con el por qué tan limitado el rol de la región en Colombia. Entonces quiero señalar 3 factores y lo voy a hacer rápido. Y ya hemos hablado de varios de ellos. Si uno mira la región de América Latina, incluso la subregión de Sudamérica, creo que puede observar que hay una convergencia política limitada en torno a problemas regionales y cómo deben resolverlos, ¿sí? Si miramos el tema de drogas y crimen organizado, que hemos discutido ya toda la mañana, vemos que los países ni siquiera de Sudamérica están de acuerdo en cómo combatir el problema, ¿no? Mucho menos cómo atender un conflicto armado como el colombiano, con todas sus dificultades. Entonces, yo pienso que es muy importante
señalar que América Latina no es una sola región, que es una zona atravesada por enormes diferencias, ideologías, o sea, formas de experimentar los problemas que pueden ser comunes, pero que no se experimentan de la misma forma. Y todo esto arroja posiciones muy diferentes en cuanto a cómo atender los problemas, que sencillamente no hemos logrado resolver de forma adecuada en aras de que la región o la subregión actúe de manera conjunta en su atención, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la falta de liderazgo en la región y la subregión. Hablamos mucho del declive de Estados Unidos como hegemón, pero resulta que los distintos contendores para el liderazgo, Venezuela ya pasó, obviamente, pero Chávez aspiraba a ejercer liderazgo. Brasil y México sencillamente no han materializado. Entonces, yo no soy teórica clásica bajo ninguna circunstancia, pero sí creo que ante la falta de liderazgo o de hegemonía en una región de enorme diversidad, es muy difícil la coordinación de políticas. Entonces, es un segundo elemento que juega negativamente en este tema de Colombia y en muchos otros, pienso. Tercero, creo que dentro de la misma región, los grados deficientes de institucionalización de los mecanismos regionales que tenemos explica el por qué UNASUR y otras instancias institucionales no han logrado tener un mayor papel, ¿no? Y finalmente, la misma debilidad institucional y crisis internas por las que atraviesan los países de la región es un limitante a la hora de ponerse de acuerdo en atender un problema interno de un país vecino como Colombia, pienso, que luego podría ser un antecedente para que un grupo de países de la región o del mundo buscaran atender problemas internos en esos mismos países. ¿Me entiendo? Entonces, cuando decimos que en Venezuela hoy en día debe aplicarse la doctrina de la responsabilidad de proteger, que para mí es una locura, algunos lo están diciendo, esto genera un antecedente problemático desde el lente de otros países en crisis interna para lo que pueda sucederles a ellos en el futuro. Y limita entonces la voluntad política de actuar en un caso como el colombiano, que de nuevo puede ser un antecedente para futuras acciones. Segundo, Estados Unidos. Plan Colombia, como sabemos, marca un punto de inflexión en cuanto al grado de injerencia de este país en Sudamérica. Colombia, a lo largo de estos años, recibe menos ayuda militar de Estados Unidos, pero sigue siendo el principal receptor de América Latina de ayuda militar estadounidense. Sigue siendo considerada Colombia el socio principal estratégico de Estados Unidos en temas de seguridad en el hemisferio, más allá de México incluso, por la afinidad ideológica que ha existido entre los dos gobiernos a lo largo de estos años. Y esto, pues básicamente constituye un desincentivo para que otros países del hemisferio se involucren de forma más directa en el contexto colombiano. Segundo, diría que más allá de la presencia de Estados Unidos, hablamos mucho de la declive de la doctrina Monroe, ¿no? Y de la disminución en la influencia y la voluntad política de Estados Unidos frente al hemisferio occidental, pero esto, en mi opinión, no se observa en el terreno de la seguridad, en donde Estados Unidos sigue siendo, en un sentido muy evidente, una potencia, ¿sí? Y Colombia, para Estados Unidos, es un espacio de interés estratégico en el cual sigue teniendo una presencia muy profunda, porque considera al país importante para sus intereses estratégicos en seguridad, ¿no? Todo esto, básicamente, como señalé ya, ha sido un disuasivo a lo largo de estos años para que la región y Europa se involucren de forma más activa en la resolución de conflicto. Y finalmente, el caso mismo de Colombia. No es que Estados Unidos se imponga sencillamente en Colombia, sino que, al menos en mi opinión, Colombia no necesariamente ha querido una mayor presencia de América Latina y Sudamérica en la resolución de su conflicto. Su preferencia por Estados Unidos
ha sido una preferencia para mí muy clara. Yo he trabajado dos conceptos que no hay tiempo ahora para discutir, pero una es la idea de intervención por invitación, en donde he tratado de mostrar que Plan Colombia no es el resultado de una imposición estadounidense solamente, sino que es resultado de una invitación expresa por parte de Colombia de que Estados Unidos tenga una mayor injerencia en el país. Y solemos perder de vista que en las relaciones incluso muy asimétricas de poder, el lado débil de la ecuación tiene un espacio de maniobra para poder invitar o no invitar a que haya presencia de un tercero, en este caso Estados Unidos. Hoy en día Colombia está cooperando en entrenamiento en seguridad con Estados Unidos, que yo llamo cooperación por proxy, que es otro esquema en el cual ha mostrado claramente su preferencia por actuar de la mano de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto estas posiciones de Colombia frente a su propio conflicto constriñe a la región más allá de las mismas limitantes de la región? Creo que es algo que deberíamos tener de presente. Ya terminé. Gracias.